No, hola hermanos, el día de hoy 22 de septiembre del 2025 es lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Uy, Dios mío, cómo avanza esto, ¿eh? Realmente a veces me sorprendo de qué rápido van pasando los días. Pero bueno, hoy es día de fíjense, Ignacio de Sandone. Sandone es la población donde nació. Que es Santia, se dice realmente en italiano. Nace un 5 de junio del año 1686. Su mamá se llamaba María Elisabetta, su papá se llamaba Pier Paolo y él es el cuarto de 6 hijos que tuvo ese matrimonio. Él realmente fue bautizado como Lorenzo Mauricio, ese era su nombre, Lorenzo Mauricio. Bueno, el papá muere cuando él tiene 7 años y la mamá lo confía a la educación de un sacerdote que pues tenía fama de promover las vocaciones sacerdotales y así pasó, ¿no? Y él fue el que se encargó de formarlo intelectual, sobre todo intelectualmente, pero sobre todo espiritualmente también. Y ya les digo, se vuelve seminarista, es ordenado sacerdote en 1710, pero él quería ser capuchino, y entonces porque de hecho tuvo algunas responsabilidades un poco particulares, ¿no? Pero ya les digo, hacía mucha misión popular, le encantaba esto, ¿no? Y eran las que organizaban los jesuitas y él se sumaba, ¿no? Y de hecho uno de sus directores espirituales va a ser un jesuita. Bueno, ahí estaba el hombre cuando decide, como les digo, ingresar en el noviciado de los frailes menores capuchinos en Chieri, en Turín, en 1716, y ahí entonces es donde se le cambia el nombre a Ignacio de Sandone. Bueno, lo pusieron a hacer, ya era sacerdote, ¿no? Fíjense, lo ponen a hacer los trabajos más simpáticos, lo encargaron en un primer momento de la sacristía, después que fuera el director, el confesor de los acólitos, y ya les digo, pero él con un celo extraordinario y obedientísimo como pocos, miren, toda la región del norte de Italia, de la actual Italia, en aquel momento no era Italia, ¿no? El reino de Saboya y todo aquello, pues el hombre, ya les digo, luego también fue maestro de novicios, ahí en el convento de Mondovi, en Cuneo, y ya les digo, muy, muy especial el tipo. Pero entonces aquí viene el asunto, lo descubren como un excelente confesor. Se dice que trataba a los pecadores más empedernidos con mucha ternura, con mucho sentido de. Además, también es cierto, imagínense ustedes, en 1740 y tanto, todas las guerras que se viven en esa época, ¿no? Las guerras contra los franco-españoles, la guerra de Cerdeña, bueno, en fin, un montón de situaciones bastante complejas, y él estuvo sirviendo a los heridos y todo. Es enviado a Torino Monte, se llama el convento del Monte de los Capuchinos, y ahí prácticamente va a estar 24 o 25 años hasta su muerte. Y ya les digo, pues estaba en el convento, recibía un montón de gente, un montón de sacerdotes, un montón de religiosos que le buscaban para escuchar su consejo. Era el confesor, llamémosle, más solicitado en esa época, y hace un trabajo extraordinario. Pero de hecho, fíjense que el apodo que le pusieron, Il Santo del Monte, o sea, el Santo del Monte, porque así se llamaba el monasterio. Miren, todo tipo de personas a buscar confesarse, a buscar tener un momento con él, incluso varios de la Casa de Saboya, de la Casa Real de Saboya, lo fueron a buscar. Muere realmente un 22 de septiembre de 1700, de hecho un 21 de septiembre, lo que pasa es que recuerden que es día de San Mateo. Entonces, aunque algunos biógrafos dicen 22, pero yo lo que he leído el 21 de septiembre, a los 84 años, oigan, realmente ya estaba bastante mayorcito. Fue beatificado en 1966 por el Papa San Pablo VI, beatificado, ¿verdad? Cuidado, y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Fue canonizado, espérense, en el 2000, ya me quedé con la duda yo, creo que es 2012, 2002, ya, pero bueno, igual.
En todo caso, sí, pero fue de San Juan Pablo II y fue canonizado y fue beatificado, como les digo, por San Pablo VI. O sea que de eso sí creo que estoy bastante seguro. Que me queda la duda de eso del 2002, fíjense. O sea, me queda así como la impresión de que no fue 2002. Y ya les digo que cuando me quedo yo con una duda, ahí terminamos en grandes problemas. Pero sí, fue en el 2002, en mayo del 2002. Es que yo me acuerdo de esa canonización, porque yo estaba ahí en Roma. Bueno, vamos. Entonces, fíjense, durante 3 semanas vamos a estar, volvemos al Antiguo Testamento, ya dejamos de leer a Timoteo. Durante 3 días vamos a leer el libro de Esdras, que no es propiamente un libro profético, es un libro, llamémosle más bien histórico. Entonces, fíjense, Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 6. El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, donde quiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda: oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, recuerden que el pueblo de Israel en 2 oleadas, 597, 585, fue deportado y estuvo prácticamente como 50 años en el desierto, porque en el año 535, cuando son derrotados y destronados también los babilonios, pues el rey de Persia, que es Ciro, que los ha vencido, Persia, acuérdense, sería hoy en día Irán, ¿no? Pues entonces, la política de los persas es muy diferente a la política babilonia. La política babilonia era precisamente trasplantar de su lugar, desterrar a los pueblos que conquistaban, mientras que los persas, pues en el fondo eran, y cada pueblo, y eran muy libres en el tema de las religiones, y entonces por eso el pueblo de Israel miró providencial el hecho de que Ciro alcanzara el poder, y entonces pudieron regresar a la tierra. Fueron varias oleadas, ¿verdad? Entonces Zorobabel fue una, Esdras fue otra, es decir, y no regresaron todos, es lógico, pues algunos ya se habían establecido ahí en Babilonia, en Ecbatana, sobre todo, y se quedaron allá, entonces no volvieron. Además ya 50 años, ya, oígame, ya es bastantito, ¿no? Ya la gente ya se ha acostumbrado, ha tenido hijos, nietos, lo que sea, y entonces, claro, es muy difícil que se regrese. Pero y se idealiza el retorno, ¿no? Porque si ustedes lo ven, los proporcionaron y les dieron oro y plata y no sé qué, y utensilios y demás. Pues si no fue nada fácil el regreso, fue un nuevo éxodo, así lo quieren ver los profetas, y Esdras para nosotros es importantísimo, porque recuerden que Esdras va a ser el que va a juntar todos los textos que habían de lo que hoy en día conocemos como el Pentateuco, y él fue el que les dio, lo juntó, por eso es que encontramos tanto. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero el sentido aquí detrás de todo esto, si me lo permiten, es la esperanza, ¿no? Es la esperanza, es decir, el deseo de volver. Después de todo lo que han sufrido, de todo el maltrato, ese pueblo tenía que haber perdido la fe, y no la perdió. No la perdió, sino que la mantuvo, la sostuvo. Entonces, por eso la importancia de esto, ¿no? Que el pueblo pueda volver, y este decreto, pues oigan, es que ni en la cabeza del más astuto o más audaz hubiera pensado que esto iba a ocurrir. Realmente se ve como un acto de la providencia, se ve como un acto que solamente Dios podía lograr. Bueno, vamos al Evangelio. Les recuerdo que hemos leído el sábado pasado la parábola del sembrador, entonces continúan las parábolas, ¿no? Lucas capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. ¿No? Es la parábola de la lámpara, si se quiere, ¿no? Y la parábola también, de hecho, hay un montón de elementos. Aquí una lámpara encendida, un lignon, de ahí viene el lignus, es decir, de luz, ya que se enciende, el verbo apteo. Ya, y que se pone, que se coloca en una pequeña vasija, de hecho es literalmente lo que dice, el al epiligniastidesin, ya es decir, se coloca en un recipiente, en un esqueos. Luego no se mete debajo de la cama, ¿no? el cliné en griego, ¿no? Sino que se le coloca en una lignia, en un lugar donde, un candelero, literalmente más bien sería como que le diría, como la base, digamos, de la lámpara, no, esto es una vela, no, pero como la base, el lugar donde se coloca. Y entonces, evidentemente, habla de la luz, pero recuerden que en el Evangelio de Juan, claro, estamos leyendo Lucas, pero en el Evangelio de Juan Jesús se presenta como la luz del mundo. Entonces, realmente aquí hay un anuncio, si lo quieren, de que la verdadera luz, lo que hay que dar a conocer es a Cristo. Y de eso se trata. Miren, esta parábola es meramente misionera, ¿no? Es decir, usted no se puede quedar callado, usted tiene que llevar a Cristo. Por eso no hay nada oculto que no llegue a saberse. Claro, porque aquí estamos hablando no de secreto, ¿no? Imagínense ustedes, ay padre, eso ya me dio miedito usted con eso que está diciendo, porque no vaya a ser que entonces lo que yo le confesé a usted lo va a decir. No. O sea, no se trata de eso, se trata, insisto, la capacidad de que entendamos que nosotros estamos para anunciar a Cristo, que es la luz, para que, oiga, entre más gente conozca a Cristo, más claridad va a haber en nuestro mundo, ¿no? Más ética, más moral va a haber en nuestro mundo. Por eso la sentencia final es fundamental, ¿no? Es decir, no hay nada escondido, no hay nada encriptado, criptón se dice, fíjense, en griego, ¿no? Viene encriptar algo, esconderlo, ya que no sea revelado, acuérdense, el verbo fainea, fainos, revelar, dar a conocer, entonces se dice fanerón, ya, sino que todo lo escondido pues tiene que ser ñoste, tiene que llegar a ser conocido, porque, insisto, aquí viene el asunto, que me parece que es fundamental, ¿no? Que aquel al que se le ha dado, o sea, por eso el Señor Jesús, miren, pongan atención, fíjense bien, el verbo blepo, otra vez, aquí dice blepete, o sea, fíjense, pongan atención, escuchen, acuete, escuchen, el verbo acuo, fíjense cómo será que yo no dije eso, ¿no? El sábado pasado, con tanta cosa que teníamos encima, que ese sábado estuvo un poquito pesado, a mí se me olvidó decirles, noten cómo la parábola del sembrador 8 veces utiliza el verbo escuchar, ¿no? Ya, el terreno pedregoso son aquellos que escuchan. En el fondo la idea es escuchar, o sea, no dice la buena tierra, dice que el que escucha, el que tenga oídos, que oiga. Bueno, aquí vuelve el asunto, no hay un llamado de atención para que escuchemos, para que seamos capaces de interiorizar, de obedecer en eso. Y ahí entonces, al que mucho se le da, pues digámoslo de otra manera, para que al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará. Hombre, ¿qué tipo de justicia va a ser esto? Ya, ¿cómo va a ser que usted le va a quitar las cosas al otro? De hecho, literalmente dice, le será levantado, ¿no? Le será arrebatado. Pero bueno, pues que aquí el tema es este. Hombre, si usted tiene, pónganle, aquí tengo yo 3 velas. Permítanme, que les dije 3, pero no les estoy enseñando la otra. Todas son viejitas, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si yo tengo una vela y enciendo otra, ¿qué es lo que tengo? Más luz. Entonces, por eso, al que tiene se le dará más. Ese es el sentido, ¿no? Para que siga anunciando, pues. Para que siga predicando, para que siga llevando el anuncio de la voz, de la luz. ¿Ya? Ahí es donde está el problema. Que por eso algunos de nosotros, es que miren, esa tentación eterna, ¿no? Volver la fe un asunto privado. Privado y privativo, ¿no? En el sentido de no se puede no compartir. Cuidado con eso, yo ahí sí le tengo mucho miedo a este tema, porque nos quedamos como de brazos cruzados a veces. No tenemos las agallas, el valor, el ímpetu, la parresía, diría San Pablo, de anunciar a Cristo y de no callárnoslo. Es que está puesto en alto. Hay que ponerlo en alto, que se le conozca, no tanto por lo que predicamos, cuanto por lo que vivimos. Que se note que efectivamente somos creyentes, vivimos, actuamos como creyentes. Les invito a hacer oración.
Vamos, amigo, no te calles ni te achantes, que has de brillar como fuego nocturno, como faro en la tormenta, con luz que nace en la hoguera de Dios. Vamos, amigo, no te rindas ni te pares, que hay quien espera, anhelante, que compartas lo que otro te ha regalado. ¿Aún no has descubierto que eres rico para darte a manos llenas? ¿Aún no has caído en la cuenta de la semilla que en ti crece pujante, fértil, poderosa y dará frutos de vida y evangelio? Vamos, amigo, ama a todos, con amor único y diferente. Déjate en el anuncio, la voz y las fuerzas. Ríe con la risa contagiosa de las personas felices. Llora las lágrimas valientes del que afronta la intemperie hasta el último día, hasta la última gota, hasta el último verso, en nombre de aquel que pasó por el mundo, amando primero. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ignacio de Sandone, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.